Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días, familia, espero que tengan un excelente día. Hoy empezamos una nueva semana con la gracia y el favor de nuestro Señor. Hoy, familia, estamos terminando nuestro devocional acerca de los escritos de Juan. El día de ayer ya terminamos el Evangelio de Juan y hoy estamos empezando las cartas de Juan. Más específicamente, hoy vamos a estar hablando acerca de la primera carta de Juan, el capítulo 1 y el capítulo 2. Familia, hoy vamos a estar hablando y vamos a estar viendo de qué manera Juan, primero en los evangelios, él nos muestra, para hacer la diferencia entre los evangelios y entre el evangelio y las cartas. En los evangelios vemos más la vivencia de Jesús, qué fue lo que Jesús hizo, cómo él vivió, cómo él nació, cómo él murió, ¿cierto? Nos muestra la vida del Mesías, del Hijo de Dios. Y él enfatiza mucho en este evangelio acerca del amor de Dios, acerca de ese amor en la cual nos da acceso al Padre. Nos muestra también cómo él es el Hijo de Dios, nos muestra las características de que él era el enviado de Dios. Pero ahora vamos a ver unas cartas en las cuales él viene resaltando ciertos puntos de los cuales nos deja a nosotros ver cómo nosotros estamos afrontando o estamos tomando estas buenas nuevas, este mensaje de amor que él nos había presentado antes en el Evangelio. Y para eso hoy vamos a estar estudiando algunos versículos, de lo cual quiero que empecemos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6 al 10. Dice, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Familia, ahora vamos a ver una faceta de Juan que es mucho más directa y confrontante. En el Evangelio veamos una faceta de él donde nos mostraba más cómo podíamos nosotros acceder al amor. Un Padre que nos ama, un Padre que nos da muchos beneficios, que nos da grandes accesos a su reino celestial, ¿cierto? Y nos muestra ciertos deberes como cristianos al tomar la decisión de seguir a Jesús. Pero ahora en la carta él es mucho más explícito y mucho más confrontante. Y en este momento él nos confronta acerca del pecado que hay en nosotros. De qué manera nosotros lo primero que debemos reconocer es que somos pecadores y que hemos pecado. De que nosotros vamos a recibir perdón cuando confesamos nuestros pecados. Cuando reconocemos que Él es Dios y que Él puede limpiarnos de toda maldad. Este versículo es muy conocido por nosotros, pero también nosotros vemos después el versículo siguiente a el versículo 10, dice que si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que la obra redentora que Jesús hizo en la cruz sería una mentira, porque Él murió para perdonar los pecados de todos, de muchos, de la humanidad, de aquellos que vienen a Él y le confiesan y realmente se arrepienten. Entonces esto también nos lleva a pensar
en cuando nosotros venimos a Jesús la primera vez y tal vez perdemos esa costumbre de venir nuevamente porque nuestras vidas se siguen ensuciando lastimosamente a raíz del mundo, a raíz del pecado que está a nuestro alrededor y que muchas veces contamina nuestro corazón. Esto nos lleva a pensar que nosotros tenemos que tener una comunión íntima con el Señor, en el cual el pedir perdón sea algo constante, porque es un reconocimiento de que nosotros pecamos, de que nosotros fallamos, pero que hay un sacrificio que ya ha pagado por nosotros y en el cual podemos cada vez venir para recibir el perdón de Dios si confesamos nuestros pecados. Pero después seguimos viendo, ya en el capítulo 2, si vamos al versículo 3, dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y familia, usted acá puede decir, pero ¿cómo vamos a vivir en los mandamientos si nosotros ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia? Es muy sencillo. Acá Juan estaba haciendo énfasis, o de hecho nos puso el ejemplo de qué quería él decir cuando él hacía referencia a seguir los mandamientos, y lo vemos en el versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió, deben amar como Jesús amó, deben ser bondadosos como Jesús fue bondadoso, deben ser misericordiosos como Jesús fue misericordioso, y así con todo lo demás. Y ahora dice, los que obedecen los mandamientos, los preceptos, las enseñanzas de Jesús que aún están ligadas al Antiguo Testamento, no van a recibir el perdón, no van a recibir la salvación, pero sí van a demostrarle a Él cuánto lo aman. Sí le van a demostrar cuánto están dispuestos a obedecer lo mismo que Él hizo en esta tierra. Luego más adelante vamos a ver que Juan nuevamente recuerda lo importante de este mandamiento de amarse los unos a los otros y enfatiza dando un punto en el cual nos lleva a reflexionar de qué manera estamos viviendo con los otros creyentes o con nuestros hermanos en la fe. Versículo 9. Si alguien afirma vivo en la luz, pero odia a otro creyente, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. Esto es algo muy confrontante, familia, porque muchas veces nosotros podemos ir a la iglesia y vivir en comunidad, pero vivimos juzgando, señalando y hablando de los demás, de nuestros hermanos, de esas personas que también están en un proceso con el Señor. Y recordemos que el primer y el más importante mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en este momento Juan nos está recordando eso, porque nosotros no podemos guardar odio en nuestro corazón a un hermano que se congrega, que se reúne con nosotros para alabar y para amar a Dios y conocer de Él. No podemos odiarle, porque la instrucción de nuestro Señor fue amarle, no odiarle. Y en cierta manera, al nosotros proclamar odio, estamos en cierta manera proclamando lo contrario a lo que Jesús quería que nosotros hiciéramos. Y acá Juan es muy explícito cuando dice, si usted odia a un creyente, usted no está viviendo en la luz, usted está viviendo en la oscuridad. Y es algo lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que empezar a actuar conforme a cómo estamos viviendo con nuestros hermanos. Estamos viviendo realmente en comunidad, tolerándonos, dejando que esas personalidades, esas actitudes de nuestros hermanos que no nos gustan, por el contrario, formen nuestro carácter. ¿Estamos siendo de bendición para ellos o estamos siendo de piedra de tropiezo? Y por último, quiero recalcar la mención que hace Juan referente a que ya no pertenecemos a este mundo. Porque en el Evangelio de Juan veíamos que nosotros habíamos sido traspasados del reino de las tinieblas al reino admirable, que habíamos pasado de la oscuridad a la luz, que ahora que no pertenecíamos a este mundo, sino pertenecíamos al reino de los cielos.
Versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y usted y yo sabemos a quién le pertenece este mundo. Este mundo le pertenece al diablo, al enemigo, a Satanás. Por eso es que nosotros estamos llamados a vivir conforme al reino de los cielos, al reino de nuestro Padre Celestial. Y allí es donde nosotros tenemos que estar todos los días. Familia, la pregunta es, ¿tú vives para complacer cada día el deseo físico que tú tienes? ¿Tú vives para alcanzar tus sueños de este mundo? Tener un mejor carro, tener mejor casa, tener una mejor posición económica, por alcanzar el orgullo que tú llegas a tener por alcanzar logros, por ser cada día más en este mundo, de tus posesiones. Pero todo esto te lleva a que tu vida con Cristo sea pobre, sea mínima, porque no tienes tiempo para Él, porque no tienes recursos para Él, porque tú no puedes realmente entregar una vida porque tienes aún sueños que hacer en este mundo. Juan es muy explícito cuando dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrecen. No las amen, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Porque nosotros tenemos que entender que no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Y allí es donde nosotros tenemos que construir, allí es donde nosotros tenemos que edificar cada día, allí es donde nosotros tenemos que dar gloria. En este mundo sembramos. En este mundo lo que tenemos que hacer es ser esa semilla para muchas personas que reciban el mensaje de salvación. Porque este mundo va a pasar algún día y este mundo algún día tendrá que presentarse y tendrá que ser enjuiciado por todo lo que se vive hoy en día. Pero usted que ha recibido del Señor, usted que ha recibido una vida nueva, usted que ha sido liberado, usted que ha sido perdonado, usted que ha sido salvado, ¿en dónde está viviendo? Para conformar, usted está viviendo aquí para vivir una vida conforme a este mundo, sus principios, sus valores, o usted vive una vida conforme al reino de los cielos, sus principios y sus valores. Vamos a orar, familia. Papá Dios, te damos gracias por este devocional, te damos gracias por este tiempo que podemos compartir de tu palabra, en el que podemos aprender cada día más de ti. Señor, ayúdanos y confróntanos directamente, Señor, a la manera en que estamos viviendo. Porque tú realmente eres un Dios que nos ama, que nos cuida, Señor, y que has dado la vida de tu propio Hijo para que nosotros lleguemos a ti. Pero tú, Padre, de igual manera que quieres compromiso de nosotros. Quieres que nosotros cada día entendamos el propósito de esa vida nueva, de esa gracia, de ese favor, Señor, de esa misericordia. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, ayúdanos a vivir vidas en las que cada día mostremos que vivimos en la luz, Señor. Vidas en las que mostremos que somos obedientes a ti, de esa manera obedecemos tus mandamientos y de esa manera demostramos que te amamos. Ayúdanos a vivir, Señor, en comunidad con cada uno de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a vivir en amor en cada uno de nosotros. Ayúdanos a vivir, Señor, creyendo en que tú, Señor, tienes allí un lugar guardado para nosotros en tu reino, Señor. Padre, te damos gracias por este devocional. Bendícenos, bendice a cada uno de tus hijitos, Señor, que está escuchando este devocional. Recuérdales que les ama, Señor, y que te pertenecen a ti. Todo esto te lo oramos y te lo pedimos en tu nombre, amado Jesús. Amén. Amén, familia, que tengan un excelente día, una excelente semana y que el Señor les cuide, les proteja y les acompañe en cada una de las cosas que realicen en estos días. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.